como anfitrión Edwy Lara, ¿verdad? De SAL Chile, que es el Servicio Internacional de Solidaridad. Ahí está Facebook. ¿Ya? Patricio, bueno, son las 12:01. Te pido, está Patricio, dejar acá a nuestro moderador que podrías, estamos transmitiendo recién en Facebook, repetir un poco eso. Empezar de nuevo. Bien, bueno. Adelante. Ya había empezado. En medio de la risa extendida de mi compañero y compañera, ¿verdad? Iniciamos nuevamente este seminario panel en el cual estamos tratando temas de Fuerzas Armadas. Señalarle que este es organizado por el Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, una coalición, una coordinación, un espacio de encuentro de quienes estamos preocupados por este tema, que recogemos la experiencia histórica de la implantación de la doctrina de seguridad nacional en América Latina y sus consecuencias en violaciones masivas, reiteradas y muy fuertes de derechos humanos, como tortura, desaparición de personas, exilio, para cientos de miles de habitantes de este subcontinente. Y entonces hoy día, en este marco, nosotros estamos diseñando una propuesta constitucional en relativa a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Para poder tener un elemento de consideración cuando se produzca la Asamblea Constituyente, como sea que se llame, pero desde nuestra concepción tiene que ser soberana plenamente, y este es uno de los temas que tiene que tratar, ¿ya? Entonces tenemos como invitado especial hoy día al capitán Rafael Arbe, que tuvo al denunciar el caso de corrupción dentro del ejército, tuvo una dura disputa con los mandos, con el alto mando, justamente, la que terminó con su expulsión o dado de baja de la institución y la interrupción de su carrera militar, ¿ya? Como anfitriones también tenemos a Alicia Lira Matus, que es presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, yo creo que conocida por todos y por todas quienes nos ven. Edwy Lara, del Servicio Internacional de Cooperación con América Latina, FICSAL, una entidad multinacional o coordinación de pueblos para solidarizar con los procesos de América Latina. Ya él es uno de sus integrantes de Chile. Carlos González, de 3 y 4 Álamos, Parque por la Paz y la Justicia, que es una lucha por recuperar el 3 y 4 Álamos, uno de los lugares donde cientos, si no miles de chilenos estuvieron ahí detenidos y chilenas estuvieron detenidos durante el periodo inicial de la dictadura militar. Patricio Béjar, el que habla de la comunidad ecuménica Martin Luther King, y Pablo Ruiz es nuestro integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas y nuestra coordinación con el movimiento continental. Entonces, sin más, le ofrezco la palabra a Alicia Lira para que inicie la presentación más explícita y directa de Rafael. Alicia. Buenos días a todos y a todes. Gracias por estar presente y muy especialmente al capitán Rafael Harvey, quien por una situación de transparencia, de honor, de valores, está en una situación hoy día lamentable. Quiero presentarlo. Los problemas del capitán Rafael Harvey empieza el 10 de julio de 1915, el momento cuando el capitán se da cuenta y presentó una denuncia contra sus superiores, oficiales superiores del regimiento de Tacna de San Bernardo, por el cobro indebido de implementos militares que le estaban cobrando a los soldados conscriptos, y además de escasos recursos. Además, como sabe, el ejército tiene los recursos económicos para entregarle la implementación de todas formas a los conscriptos, por lo cual ese fue una de las peores muestras contra la corrupción al interior del ejército. También es importante considerar que el capitán Harvey desde junio del 2018 hasta marzo del 2020, reiteradamente él presentó 19 escritos al comandante en jefe del ejército sobre la creación de una oficina de derechos humanos al interior del ejército. Nunca se le dio respuesta. Esto fue minando la carrera
contra este oficial del ejército, porque como la corrupción que se ha demostrado en estos últimos tiempos, que realmente, felizmente, está en la realidad hoy día en las noticias. Ayer se procesó a 2 excomandantes jefe del ejército de Chile, demuestra realmente la gravedad y el poder como para en una forma vengarse de este oficial. Ante esta denuncia que relatara, lo dan de baja. Pero aparte de darlo de baja, aquí lo que tiene que ver el presidente y el ministro de Defensa, lo dan de baja con la complicidad del presidente Piñera a través de su ministro de Defensa, Alberto Espina. Por lo tanto, ahí viene a ser un ex capitán, pero realmente cuando un hombre de las filas armadas del ejército defiende la honorabilidad, cuando habla de ética, cuando habla de solidaridad, porque él como oficial le ofende, le duele que sus superiores estén cobrando plata a base de la miseria que viven aquellos conscriptos que van en forma voluntaria a aprender, a ponerse al servicio del país. Así que agradecemos al señor Hervey que hoy día esté presente y le invito a exponer lo que habíamos conversado de su situación, pero que no es suya, no es solamente de los militares honorables, sino que es de un país que realmente hoy día está echando abajo todas las barreras de ocultamiento, de corrupción, de impunidad. Así que gracias por estar esta mañana acá. Bueno, gracias Alicia. Con Alicia nos conocemos hace años ya, para comentar aquí a los auditores. Bueno, gracias Alicia por la invitación, gracias a todo el panel también por la confianza y bueno, lo que nos convoca. Alicia hizo una perfecta introducción y solo agregar a lo que dice Alicia, algunos me han preguntado, pero ¿por qué lo llamaron a retiro? Muy sencillo. Porque el propio comandante en jefe, que ya le voy a dar cuenta de cómo falta a la fe pública y a la verdad públicamente, digamos, y engaña a los chilenos en varias situaciones, en mi situación no es la excepción. Y el comandante en jefe ha planteado que no, el capitán Hervey era muy indisciplinado. Falso. No es así. Siempre estuve en lista 1 muy bueno. La única sanción que tuve y por la que estoy en retiro hoy día es por haber aparecido en informe especial de TVN el 3 de julio del 2016 a cara descubierta, dando una opinión de un par de corruptos que tienen, 2 coroneles que tienen hoy día a su haber 2 informes de Contraloría, uno por malversación de 42 millones y el otro por 38 millones de pesos. Y como dije que esos coroneles eran cuestionados por estos informes, se me dijo que yo había herido la honra de esos coroneles, por ende me pusieron una sanción administrativa de tal envergadura que me tienen en retiro hoy día. Eso es, no más que eso. Para desmitificar un poco lo que algunos bots, incluido el comandante en jefe, se ha dedicado a hacer. Bueno, lo que nos convoca es Fuerza Armada y corrupción. Yo he acuñado una frase con mi experiencia del 2015 que dice: la corrupción institucionalizada y la defensa corporativa de la misma. ¿Qué es la corrupción? Todos nos decimos, bueno, es que la corrupción tiene que ver con dinero, con plata. No, no es solo eso. Corrupción es salirse de la línea, es corromperse, salirse de lo correcto. Y eso puede ser tanto en acciones de distinto tipo que tengan que ver con dinero o no. Y en ese sentido, no solo hemos sido testigos de falcos, sino que también de sentencias de la Corte Suprema. Yo tengo los roles acá, en la que ha participado el actual comandante en jefe. Por ejemplo, cuando yo denuncié, a los 4 días se me pasó complemento. Complemento es una situación de castigo. No se puede ascender, no se puede hacer nada, es coartar la carrera militar. Bueno, y el 2015 tuve que hacer un recurso de protección. El 2016 falló la Corte Suprema de que la Junta de Generales que me había pasado complemento actuó de manera ilegal y arbitraria. Pero parece que no aprendieron solo con eso. El 2016 también con otro oficial, la misma Junta de Generales, la Corte Suprema también declara ilegal y arbitrario ese acto. 2017 también y 2018 lo mismo. Entonces son conductas reiteradas. No tenemos garantía ni siquiera en lo administrativo de garantía de no repetición. ¿Qué hace que un puñado de generales no cumplan la ley? Si eso es gravísimo.
Yo se lo decía al ministro Espina, dije, ministro, oiga, aquí se cometió un acto ilegal y arbitrario determinado por el máximo tribunal del país. Y los generales, no vamos a decir que no, sí, son ignorantes en cuanto a la ley, pero tienen asesores muy bien pagados, tienen más de 100 abogados militares. Entonces lo hacen ex profeso, no cumplen la ley, y eso es gravísimo, gravísimo. Y hasta el día de hoy no hay responsables de ese acto, porque las juntas siguen siendo secretas, porque nadie sabe cómo votan, nadie sabe en qué dirección vota el comandante en jefe, es todo secreto. Es todo un oscurantismo completo. Siguiendo con la corrupción, bueno, esto es sintomático, es totalmente sintomático, o sea, aquí no es coincidencia que hayamos tenido 2 comandantes en jefe presos simultáneos en agosto del año pasado. No hay que perder de vista eso. El actual comandante en jefe también está siendo investigado. También, digamos, se ha salvado, yo creo que porque hay que cumplir una institucionalidad de no liquidar al número 1, sea quien sea, digamos. Nada más. Ahí voy a entregar algunos antecedentes la próxima semana al ministro de Deportes. Bueno, siguiendo con eso, hay pilares fundamentales de la corrupción. Y los pilares fundamentales, para que ustedes puedan tener conocimiento y atacar también esos pilares fundamentales, que después van de la mano con algunas reformas que deberíamos hacer en la Constitución. Pilares fundamentales de la corrupción. La justicia militar. La justicia militar es lo más nefasto que puede haber. Es un pilar fundamental, o sea, cuando el comandante, cuando el jefe no tiene más herramientas o quiere hacer herramientas coercitivas y de miedo, de engaño, ocupa la justicia militar. O alguien podría pensar que ningún oficial, o sea, éramos tan estúpidos todos los oficiales que nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo el general Oviedo y el general Fuentealba. Nadie supo. No. Lo que pasa es que existe el legítimo temor de que el que hubiese dicho algo, como no hay protección para los denunciantes, lo habrían liquidado. Ahora, en mi caso, ¿qué mejor caso que poner un colgado en la plaza? O sea, el que denuncia, lo vamos a dejar sin ascender, lo vamos a pasar a complemento, lo vamos a pasar a retiro y lo vamos a condenar a cárcel por sedición. Acuérdense que yo he sido el único oficial condenado por sedición en la historia del ejército, o sea, el tainazo, el tanquetazo, el ruido de sable, el golpe del 11 de septiembre, cuando salieron los Pinochet, que es el ejercicio del láser, ¿no? El servilletazo, cuando se fueron a comer a la dehesa los comandantes en jefe, cuando estaba Lagos de presidente, no fueron sedición. Entonces hay que ser bien sinvergüenza para hacer eso. Y esa es la justicia militar, que es el pilar fundamental de la corrupción. Otro pilar fundamental de la corrupción, el Consejo de Defensa del Estado. Aquí me van a entender ustedes, porque imagínense que cuando nosotros demandamos al Estado, cuando demanda el Estado familiares de detenidos desaparecidos o familiares de ejecutados políticos, se encuentra con la barrera del Consejo de Defensa del Estado. Y diciendo, y menoscabando y llevando a la nada, no, si aquí no hubo ningún daño. Oiga, ningún daño, me mataron un familiar. Me hicieron desaparecer un familiar, llevo 46 años buscándolo. Pero eso no es daño. Y el Consejo de Defensa del Estado tiene la desfachatez de pararse en tribunales y decir, no le dé indemnización porque no corresponde. Esos son los intereses del Estado. Eso es lo que hay que refundar. El Consejo de Defensa del Estado, yo no sé en qué diablo está pensando. El Consejo de Defensa del Estado, en la última causa que yo puse yo en la Corte, donde me defendió muy bien Francisco Ugaz y Nelson Caucota, a quienes hago un reconocimiento acá. Sin ellos yo estaría preso y sin derecho a nada. Bueno, alegaba el Consejo de Defensa del Estado por escrito, y lo pueden buscar los auditores, la causa 77605-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Alegaba el Consejo de Defensa del Estado, su señoría, y lo ponía en el escrito, insisto, no defienda al denunciante de corrupción, porque no hay defensa para el denunciante de corrupción, no hay protección. No hay protección. Así que quedarlo de baja. No estaba en duda en ningún minuto, no estaba cuestionada la calidad de denunciante mía, vigente. Eso no estaba en duda, eso ahí estábamos todos contestes, todos de acuerdo. La sentencia de la Corte, el Consejo de Defensa y nosotros. Pero lo que no quería el Consejo de Defensa era, usted no lo puede proteger, porque no hay ley de protección al denunciante, tiene que darlo de baja. Ese es el Consejo de Defensa del Estado.
¿Esos son los intereses del Estado? Yo me pregunto, bastante cuestionable los intereses del Estado, ¿no? Bueno, y cada vez que se pone un recurso de protección, algún otro recurso contra un superior que sea un año más antiguo que uno, Consejo de Defensa del Estado, defendiendo. Pero defendiendo la corrupción. Entonces están totalmente equivocados. Yo hablé la semana antepasada con el presidente del Consejo de Defensa y anotaba algunas cosas, pero no sé qué tanto puede hacer para cambiar eso. ¿Qué más? Bueno, otras cosas. Sobre la corrupción. Yo he denominado, cuando alguien tiene un antecedente de corrupción, se mete en el laberinto de la corrupción. Ahora, ¿cuál es el laberinto de la corrupción? No tiene salida. Y hago el ejercicio con lo que me pasó a mí. Con antecedentes concretos de corrupción de generales, con nombre y apellido, con antecedentes, o sea, no con el me contaron, me dijeron, no, papeles, documentos. Intento presentarlo al Ministerio Público. Fíjense en el laberinto. El Ministerio Público me dice, mire, ¿dónde está el fiscal Abbott? ¿Ah? La Fiscalía Nacional. Me dice, mire, artículo 3º, inciso 2 del Código de Justicia Militar. Somos incompetentes para verlo. Se deriva a la justicia militar. Ellos son los competentes. Militar en ejercicio de sus funciones, delito militar. Bueno, llega a la justicia militar y le llega a un juez militar que depende directamente del comandante en jefe. Su cabeza cada año depende de él. Imagínense, le llegan antecedentes de corrupción de su jefe. ¿Qué va a hacer ese general que es juez militar? Y que más encima, otra cosa que ustedes tienen que ver acá. Somos el único país en el mundo que tiene jueces militares que no son abogados. Eso no es tener un mono con navaja, es tener un simio con una metralleta. Acuérdense que los pueden meter a la cárcel, pueden procesar, y son jueces militares. ¿De qué diablo estamos hablando? Tengo antecedentes ahí que ni siquiera les hacen una clase de derecho a esos jueces militares, no tienen ni idea. Y ahí están. Bueno, ese juez militar que le llega información de corrupción de su jefe, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace? Se la entrega a su jefe. Y por supuesto liquidan al denunciante. Y todo queda en nada. Acuérdense que con los mismos antecedentes con que la ministra Rutherford tiene procesado a 2 excomandantes en jefe, 10 generales y 6 coroneles, la justicia militar lo único que hizo fue procesar a un coronel y 2 cabos, con los mismos antecedentes. Esa es la justicia militar. Bueno, seguimos en el laberinto, ya intentamos en el Ministerio Público, seguimos en la justicia militar, vámonos a la Contraloría. Cuando alguien denuncia antecedentes de corrupción en la Contraloría, como la Contraloría no investiga delitos, bueno, va a tomar estos antecedentes irregulares y ¿sabe lo que hace la Contraloría? Le envía todos los antecedentes, sin guardarse ni uno, al comandante en jefe. Tome, investíguese usted mismo y sea muy autocrítico, pero se lo estoy diciendo con hechos, con papeles. No hay nada de lo que yo les pueda decir acá al panel ni a los auditores que no lo pueda comprobar. No, así es. Bueno, y ahí quedan las investigaciones. Insisto, yo descubrí un desfalco en el regimiento Tacna, el coronel Masallera. Hubo un informe de la Contraloría de una malversación de 38 millones de pesos al coronel Masallera. Sigue activo. Y el informe es el informe de la Contraloría del regimiento Tacna, número 112 del 2016. ¿Está activo? Bueno, sigamos en el laberinto. Intento informarle esto al ministro de Defensa, porque es el superior directo también de los generales y del comandante en jefe con hechos de corrupción. Fíjese que el ministro de Defensa le pedía audiencia entre octubre del 2018 hasta agosto del 2019. 32 solicitudes de audiencia denegadas por el ministro Ospina. Y sabe que las solicitudes de audiencia están en la ley del lobby. Y dice ahí, entregar antecedentes al ministro de Defensa de corrupción del general, nombre y apellido, y también del general, nombre y apellido, con montos defraudados. El ministro de Defensa no le interesó. Estaba muy preocupado de los cócteles. Estaba preocupado de ponerse la chaqueta corporativa dependiendo de a qué rama iba a visitar. Nada más. No le interesó lo que hacían sus generales, ni la corrupción, ni siquiera la contingencia. Nada. No le importó. Oiga, el ministro Ospina, con los antecedentes que tengo yo, en un país serio, estaría preso.
Aquí al lado nomás, en Perú, estaría preso. En Estados Unidos ya estaría condenado por encubridor, por cómplice de la corrupción. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Le dio lo mismo, pero se llena la boca diciendo, no, si estamos haciendo medidas. Falso. Tengo un documento de ahora, de mayo de este año, por transparencia, que me dice, este ministerio no tiene ninguna medida de protección para un denunciante de corrupción. Así de simple. Sigamos en el laberinto de la corrupción. Intenté informar esta corrupción ante quienes fiscalizan los actos del gobierno. ¿Quién es? El Parlamento. Bueno, la Comisión de Defensa, los diputados de la Comisión de Defensa. Oiga, el único que reaccionó fue el diputado Brito, el más joven más encima de la comisión. Y me dice ya, y me hace una invitación, o sea, no invitación, sino que me cita a exponer esto con documentos sobre la red de protección a la corrupción. Eso decía el documento y con negrilla. Se cita usted a exponer de la red de protección a la corrupción el día 20 de noviembre del 2018. Fíjese que me llaman 2 días antes y me dijeron, no puede venir a exponer, capitán, porque el ministro dijo que mientras usted esté en servicio activo, tiene que tener permiso del comandante en jefe para venir. Y dije, pero ¿cómo le doy permiso al denunciado, al corrupto? ¿Usted cree que me da permiso? Si lo único, oiga, propuso en menos de un año, propuso 3 veces mi retiro. El denunciado. Nada que hacer. Nada que hacer. ¿Para qué hablar del presidente Piñera, que se llena la boca con la tolerancia cero a la corrupción? Que la corrupción es un cáncer. Falso. Falso. 53 solicitudes de audiencia, en los mismos términos que lo hice con el ministro Espina. Entregar antecedentes de corrupción de los generales, con nombre y apellido, con montos definidos en millones de pesos. No le interesó. ¿Y sabe qué? Y todas las denegaciones de audiencia firmadas por un asesor. Hemos tomado debido conocimiento de su petición. No se puede acceder a la audiencia. Firmado. Todas. Si alguien me puede decir que eso no es complicidad o encubridor, no sé de qué estamos hablando. Oiga, sí, es impresentable. Es un laberinto que no hay dónde escapar. No hay ningún denunciante de corrupción, al menos yo hablo por el ejército. Y también, por supuesto, se hace extensivo por defecto a las otras instituciones. Pero no hay. No hay. Insisto, es demasiado sintomático. Acordémonos del año pasado. Salieron en las portadas de La Tercera y la Bio Bio el 10 de agosto del año pasado, acuérdense. Espionaje del ejército, de la Dirección de Inteligencia, a los denunciantes de corrupción. Pero ¿en qué minuto se perdió la inteligencia gastando los recursos de todos los chilenos investigando a los denunciantes? Y al periodista Mauricio Weibel, que le sacó la corrupción también afuera. O sea, están con el mundo al revés. El enemigo interno, el enemigo es el que nos denuncia. Oiga, si deberían estar, estos tipos de inteligencia deberían estar investigando a los corruptos. Ellos deberían aportarle datos a la ministra Rutherford. Pero no es así, es al revés. Hoy día, en el ejército, hay oficiales y suboficiales. Yo mandé una carta al Mercurio, salió publicada más encima del Mercurio, del diario corporativo de la centroderecha y de las Fuerzas Armadas. El diario ahí, otro pilar ahí, comunicacional. Y salió publicado el 7 de junio de este año. Yo puse ahí, y no sé cómo me la publicó el director, pero me publicó una carta y digo, oiga, hoy día hay oficiales y suboficiales del ejército confesos, o sea, no están siendo investigados, no, confesos de fraude al fisco. Yo vi la declaración de un sargento. Sí, yo recibí 3 millones del proveedor. Sí, lo recibí y, bueno, están activos. Un coronel que defraudó en más de 60 millones de pesos, está procesado, están activos. Entonces, insisto, yo aquí no tengo ningún buen pronóstico en cuanto a la corrupción, ninguno. Tuve que presentar yo un proyecto de ley porque la ley no protege a los denunciantes de corrupción. Fíjese que la ley 20.205, el título de esa ley 20.205 dice: proteja al denunciante, proteja al funcionario público que denuncie irregularidades y falta a la probidad. Y lo protege en algo muy sencillo. Desde que se hace la denuncia, no se le puede calificar, no se le puede destinar de su puesto, ni desvincular, hasta que termine la investigación.
pero no hay manga ancha, sino que terminada la investigación, y si no logra comprobar lo que denunció, bueno, significa la destitución. Oiga, yo denuncié por escrito una malversación de fondo en contra de un coronel. Todavía no tengo ninguna querella por injuria y calumnia. Denuncié a un general por ser encubridor de una red de protección a la corrupción. Tampoco. Denuncié al comandante y jefe actual que actuaba como el cartel de Cali. Tampoco, nada. Todo por escrito, todo público, nada. Entonces, es bastante complejo. Por lo que sí se optó, y aquí hay otra cosa interesante para ustedes, por lo que sí se optó, apenas hice la denuncia, fue por aniquilarme. Esa es la palabra. ¿Y por qué hablo de esa palabra de aniquilar? Porque está contemplada en el reglamento de operaciones del ejército. El reglamento actual, el que se enseña en la escuela militar, en la academia de guerra, el actual reglamento de operaciones militares, habla del aniquilamiento del enemigo. Como yo fui considerado un enemigo, bueno, me aniquilaron, me querían dar de baja el 2015, no me dejaron ascender, me espiaron el 2017, me despacharon sin sueldo el 2016 también, y me tenían procesado por sedición, me querían meter 10 años a la cárcel. Oiga, si en mi causa no hay heridos, no hay muertos, no hay pérdida de dinero, no hay nadie hablando en contra mía, al contrario. Los soldados dicen, sí, mi capitán nos trataba bien. Bueno, pero el fiscal militar pensó que había sedición, entonces 10 años de cárcel. Oiga, una pena superior a la del mayor Cerecea, que mató 44 soldados y un sargento. Y el sinvergüenza ni siquiera fue a marchar. Entonces, es un aniquilamiento absoluto. Me querían dar de baja, oiga, sin derecho a nada. No podía trabajar afuera porque ya me tenían con un papel de antecedentes por sedición. Imagínense. Y aniquilamiento. Yo me pregunto, ¿en qué parte de los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales habla del aniquilamiento del enemigo? Oiga, si aniquilar es desaparecer, seguimos lo mismo. ¿En qué parte de los convenios de Ginebra, insisto? Y los protocolos aparece aniquilar. Eso es lo que no hemos entendido, oiga, para el uso de la fuerza, cuando se reduce o cuando se termina la amenaza, bueno, no hay que hacer nada más. Nada más. Cuando ya se reduce la amenaza, se acaba el uso de la fuerza. No hay para qué aniquilar ni hacer desaparecer a un eventual enemigo. Bueno, ¿para qué más hablar? Yo creo que lo que ha hecho, aquí hay que reconocer algo. En los 210 años de historia del ejército, el ministro Gómez y la presidenta Bachelet, el año 2016 y el año 2017, negaron por primera vez en la historia, y única, la petición de un comandante en jefe de pasar a retiro un oficial. Por escrito lo denegaron. En un oficio, una resolución del 29 de noviembre del 2017. Ese es un acto de valentía. Fue realmente un acto de valentía inédito del ministro Gómez y la presidenta Bachelet. Acto de valentía que no tuvo este gobierno. Así que, lamentable, lo que ha hecho el ministro Espina y el presidente de la República es poner una lápida a cualquier futuro denunciante de un hecho irregular. A cualquiera. A mí me lo han dicho varios militares. Oiga, mi capitán, ¿usted cree que alguien va a denunciar un hecho de corrupción? Pero por ningún motivo. De hecho, el proyecto de ley, que nace de un proyecto que yo presenté y el diputado Brito lo hace más fuerte y lo presenta el 25 de octubre del 2018, está durmiendo en el Senado. Actualmente, si alguien denuncia un hecho de corrupción, está liquidado, no tiene, y el Consejo de Defensa se le va a tirar encima para que lo den de baja. Ese es el Estado de Chile, ¿no? Entonces, imagínense que el gobierno actual le ha puesto suma urgencia a la ley anti-encapuchados, barricadas, al asalto a camiones, a la infraestructura crítica para que salgan los militares a la calle, y la ley de inteligencia para darle más facultades a los que investigan y espían y siguen a los denunciantes de corrupción y a los dirigentes sociales. Démosle más facultades, démosle más recursos, porque son el enemigo interno. Todavía no entienden que el enemigo está en Perú, el enemigo está en Argentina, está en Brasil, estará en Bolivia. Y si hay algo de lo que el eventual enemigo de tierras foráneas está haciendo un festín hoy en día, es saber que los altos oficiales, coroneles y generales son permeables al dinero.
hacen un festín de eso, están muy atentos a eso. Dicen, bueno, a los comandantes en jefe chilenos les gusta la plata, bueno, y son justamente los que tienen acceso a los planes de guerra y a la documentación secreta. ¿Qué mejor, no? Es algo sintomático, es algo que yo no veo mucha salida, al menos si no cambiamos 3 cosas para la nueva constitución. 3 cosas fundamentales. La educación en la escuela militar y en las escuelas matrices en derecho y derechos humanos. Por ende, o sea, cuando alguien quiere, hay un dicho que dice que el Estado te quiere ignorante para poder manejarte. Bueno, mientras más sabe alguien, más puede opinar, más puede, digamos, a tratar de hacer cosas distintas. Entonces, educación en derecho y derechos humanos, para que tengamos conocimiento y no seamos como los generales que cometen actos ilegales y arbitrarios, ¿no? Segundo, eliminación completa de la justicia militar. Ya no puede seguir existiendo. Esa es la caterva de la corrupción. Acuérdense que el comandante en jefe es el que nombra toda la línea de la justicia militar, lo nombra él. Nombra a los fiscales, nombra al auditor, nombra al juez militar, nombra al fiscal general militar y nombra, acuérdense que la Constitución dice que tenemos 21 jueces en la Corte Suprema, ¿cierto? 21 jueces, no son 21, son 22. Porque el Código de Justicia Militar indica que el auditor general del Ejército también es juez de la Corte Suprema. Y cuando hay causas penales castrenses, están los 5 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema y dicen, tráete una silla más, y ponen al militar al final. Acuérdense que el año pasado, cuando se vio la libertad del sinvergüenza general Oviedo, que es un sinvergüenza, la votación de la libertad fue 5 votos en contra de la libertad, y el fiscal y el auditor general del Ejército dijo, no, hay que darle la libertad a mi general. No hay que estar pasando hambre el huevón en la prisión VIP. 5-1. ¿Por qué? Porque estaba el juez número 22. ¿Qué diablo está haciendo un juez militar ahí? Bueno, nombrado por el comandante en jefe. No puede ser. No puede ser. Así que bueno, y lo último, y esto es lo más importante, el concepto. Miren, después de Antuco, aquí se van a acordar ustedes, Alicia sobre todo, después de Antuco el 2005, las autoridades de la época dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque esto se produjo, esta es la mayor tragedia y vergonzosa, ni siquiera fue heroica para el ejército, no, fue una vergüenza. Después de Antuco dijeron, ¿qué hacemos? Porque el problema de Antuco fue que el mayor Cereceda, que se quedó en su oficina con calefactor, ordenó marchar. Dijo, no, tienen que marchar. Bueno, yo vi los expedientes. Y resulta que muchos sargentos y oficiales le dijeron, mi mayor, no es bueno marchar, podría ser complejo. No, se marcha igual. Bueno, cumplieron la orden. Ante ese problema, el año 2006, el presidente Lagos, el ministro Rabinet y el general Cheire sacaron la ordenanza general del Ejército con bombo y platillo, con firma de ellos, figurando, ¿no? Punto de prensa. Sacaron la ordenanza general del Ejército de nivel legal de reglamento. Bueno, yo le quiero decir, si algún día escuchan esto o no, bueno, le quiero decir al presidente Lagos, al ministro Rabinet y al general Cheire que lo que hicieron con la ordenanza general del Ejército, que ahí estipulaban para solucionar esta obediencia absoluta, ponían la obediencia reflexiva, que en el caso de que un inferior represente que la orden del superior puede incurrir en un delito o una situación gravosa, bueno, está autorizado a no cumplir la orden. En la ordenanza general del Ejército y en el papel suena extraordinario. Yo se lo cuento ahora e incluso yo creo que nos podemos llegar a emocionar, ¿no? Artículo 58 de la ordenanza general del Ejército. Bueno, yo le quiero decir al presidente Lagos, al ex ministro Rabinet y al ex general Cheire, que lo que hicieron con la ordenanza general del Ejército es basura. Hay que pasarla por la trituradora. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el soldado David Veloso el año pasado? ¿Se acordarán ustedes que en Antofagasta el soldado David Veloso se negó a subir al avión que venía a Santiago a contener o reprimir las marchas sociales, la manifestación? Y él dijo que no. No, mire, yo no estoy de acuerdo. Se dice que tiró el fusil, bueno, lo puede haber dejado en el suelo. ¿Sí?
sin ningún problema, pero dijo, mira, yo no quiero esto. Bueno, ¿y la obediencia reflexiva? ¿Sabes lo que pasa ahí? Y esto sí que es un problema y hay que cambiarlo en la Constitución, que se le aplicó la obediencia absoluta, la obediencia debida, porque se le olvidó al presidente Lagos y al ministro Rabinet, siendo abogados los dos, inexcusable, una negligencia inexcusable. O quizás lo hicieron a propósito, yo creo, con amenazas, no sé qué diablos. Pero se le olvidó que el Código de Justicia Militar, que está por sobre el nivel legal de un mero reglamento como la ordenanza, el Código de Justicia Militar, en su artículo 335, acuérdense de mí, 335, dice que el inferior debe representar al superior si la orden está mal dada o puede incurrir en un delito o algo gravoso. Si el superior, cuando se le representa esa orden, decide mantener la orden, dice clarito abajo, el inferior deberá cumplirla en los términos dados. Así de simple. Digo, oiga, pero no es bueno marchar, no, se cumple la orden, se acabó. O no quiero disparar la escopeta antidisturbios, oiga, tiene que dispararla, se acabó. Y el soldado Veloso, que mejor ejemplo, tuvo 18 días preso, yo estuve 21. Bueno, él estuvo 18 días preso por no cumplir una orden. O sea, obediencia reflexiva, cero. Cero aporte, no sirve, hay que pasarla por la trituradora. Y ese concepto de obediencia reflexiva debe quedar a nivel constitucional. Entonces, 3 cosas para la nueva Constitución. Formación de los oficiales y suboficiales en derechos y derechos humanos. Además de eso, eliminación completa de la justicia militar. Y tercero, la obediencia reflexiva al máximo nivel constitucional. Si no, es inocuo, totalmente. Así que muchas gracias. Sé si ya me extendí mucho, ¿no? Estamos bien, no hay problema. ¿Ya? Muchas gracias, Rafael, ¿verdad? Comentarle a quienes pueden haber entrado un poquito después que estamos en un seminario organizado por el Observatorio del Cierre de la Escuela de las Américas. Nos acompaña Rafael Harvey, es capitán de ejército, dado de baja por sus denuncias de corrupción. ¿Ya? Alicia Lira Matus, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Ervilara de CIPSAL, el Servicio Internacional de Colaboración con América Latina, Carlos González de 3 y 4 Álamo, Parque por la Justicia y la Paz, y Patricio Béjar de la Comunidad Económica Martirquín y Pablo Ruiz de Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, ¿ya? A quienes le vamos a pedir un comentario a partir de las observaciones y reflexiones de Rafael, y le ofrezco la palabra a Alicia. Bueno, me alegro profundamente que Rafael haya nombrado lo que significó que remeció a los chilenos con corazón y con amor a su país, lo que fue la muerte de los 45 con cripto y un soldado en Antuco. Un acto criminal que demuestra cuando el 2015 Rafael se ve que le cobran los insumos a los conscriptos, o sea, sus políticas discriminatorias, vejatorias y criminales, como fue lo de los conscriptos. Yo hasta la fecha me acuerdo cuando Emilio Cheire, en una forma inmoral, poco ética y vergonzosa, poco menos que lloraba, simulando poco menos que él había vestido a uno de los niños, porque hay que recordar que son sumamente jóvenes, y una tragedia que nadie pagó, porque Cereceda ni siquiera alcanzó a estar los 5 años preso por el delito terrible de haber privado en 45 familias a sus seres queridos. Por lo cual eso es muy importante, igual que la justicia militar, que una de las cosas que en las agrupaciones hemos siempre demandado, el pacto de silencio que tienen las Fuerzas Armadas hasta la fecha hoy día es lo que ha dado la impunidad a los robos, a toda la descomposición moral y delictual que hay al interior en la jerarquía, en la gran mayoría, sobre todo el ejército. Porque la misma justicia militar, en el Código Militar sale que un oficial que caiga en delito es degradado, tengo entendido yo. Por lo cual acá nunca se ha degradado a los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Es más, ha existido hasta la fecha
el pacto de silencio. Por eso esta lucha de los largos años ha sido gracias a los familiares, a las víctimas, de avanzar en las causas. Estamos hablando de 46 años y todavía tenemos causas en la justicia, pero porque nosotros hemos ido entregando, junto a los abogados de derechos humanos que han jugado un rol permanente al lado de los familiares, por lo cual esta casta de estos ladrones, de estos corruptos, que felizmente Cheire llevó un poco la mano larga a justicia a medida de lo posible, como dijo Patricio Elwin, pero ya no está el impecable, la concertación, Ricardo Lagos, sobre todo, que lavó la imagen impecable de este comandante en jefe del nunca más, un nunca más que nunca reconoció que había sido una política del Estado, de la Fuerza Armada, de asesinar, hacer desaparecer, relegar, exiliar, encarcelar. Sin embargo, eran casos aislados. O sea, la cobardía que tuvo Pinochet, que se manifiesta en estos delincuentes criminales como Cheire, que se lavan las manos y dejan a los bajos oficiales, hablando de soldados, con Cristo, que ellos fueron responsables. Sin embargo, la estadística de aquellos criminales que están en Punta Peuco, en Colina 1, son oficiales. Los crímenes más aberrantes, los crímenes mayoritariamente, lo cometieron los oficiales. No porque no confiaban en lo que era la suboficialidad o de la época, o incluso el soldado raso con Cristo. Hoy día recordamos, Rafael recordaba un conscripto, un soldado, nosotros recordamos a Michel Nash, que por negarse a asesinar a gente que nunca le hizo daño a gente de su pueblo, lo asesinaron y escondieron su cuerpo. Y que hasta la fecha de hoy día su madre falleció, su padre falleció y nunca supieron, sabiendo que fue ejecutado, encontraron sus restos. Por lo tanto, para nosotros es muy valioso el testimonio de Rafael, porque demuestra, porque aquí hay una mafia, hay que hablando, y eso me encanta, o sea, aquí hay un cartel, porque no estamos hablando de una oficializada o oficiales inmaculados que se formaron sobre la ética, la moral, los principios, sino que de hacerse, se creen una casta superior a los chilenos. Por eso se autodenominan la familia militar. Y esa familia militar que está en Punta Peuco, que la reconocen como sus pares, que nunca lo degradaron y que hasta la fecha lo defienden, eso demuestra lo que permitieron estos gobiernos a no haber depurado la Fuerza Armada, o sea, los responsables, darlos de baja, meter gente nueva, o casos como Rafael. ¿Cuántos habrán que llegaron hasta ahí y después no tuvieron el coraje? Yo creo que el coraje, la valentía del bien superior, porque cuando nosotros hablamos del bien superior va más allá de nosotros, y por lo tanto no permitimos que nos pisoteen, porque no queremos que al que viene atrás o más atrás le pase lo mismo que a uno. Entonces, en ese sentido, para nosotros, en este trabajo que estamos haciendo hacia la aporte a la Constitución, creo que es muy valioso, incluso la propuesta que hace Rafael, pero creo que ellos, en cierta forma, van a tener que responder. Hemos tenido justicia a medida de lo posible, pero hay una cosa que hoy día fue muy importante cuando la ministra procesa a Oviedo y a Fuentealba, que son los rateros más grandes. Hasta los regalos a la señora, o sea, qué inmoralidad, con qué cara, con qué moral pueden mandar ni siquiera al soldado raso, con qué. Esos valores que tienen, o sea, porque un soldado raso, porque un conscripto, son inferiores a ellos cuando en ética, en moral, son 1000 veces superiores. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas queremos? Sobre la base, como decían antes Pablo, del servicio a su país, a la defensa de las fronteras, a la claridad, o sea, y en eso estamos de acuerdo. O sea, aquí no puede ni debe seguir esta corrupción, porque aquí hay una raíz muy profunda, o sea, sigue
y siguen, y qué bueno. Y menos mal que se encontró una jueza que realmente está en la búsqueda de la verdad para aplicar sanciones, porque los únicos precedentes que quedan cuando hay sanciones. Acá, en la mayoría de los 3.500 o más de ejecutados y detenidos desaparecidos, es un grupo mínimo el que ha recibido sanciones y sanciones mínimas en crímenes de lesa humanidad, por lo cual se vuelven a repetir en este gobierno criminal, porque no podemos decir otra cosa. Más de 32 asesinados, más de 400 entre mutilados, ciegos, es atroz, hace temblar. Entonces, esos son los espíritus, las bases de nosotros que queremos incorporar en la nueva constitución, que aportemos todo. Eso quería decir, agregar. Alicia, y no sé si tengo un minuto para agregar algo ya desde el punto de vista humano, ¿puede ser? ¿No? No sé si me pueden dar 2 minutos más. Pato, está sin micrófono. Pato. ¿Sí? ¿Pato? Pato. ¿Sí? Perfecto. O sea, ¿tú piensas hacer una pequeña intervención ahora? Porque de todas maneras la idea es que después de los comentarios hagas una intervención más larga y recogiendo a lo mejor algunos de los chats. Yo creo que mejor, porque a lo mejor te motiva alguna de las cosas. Ervin Lara. Bien. Sí. Yo creo que lo hemos reiterado, que el problema básico de nuestra sociedad, de todo el sistema capitalista en definitiva, es de carácter ético. Y yo insisto, la nueva constitución debe tener una base de valores éticos, que es lo fundamental, ¿no? Por lo tanto, yo también debo felicitarte, me parece extraordinaria tu valentía para enfrentarte a estas instituciones tan poderosas y a todo un sistema, ¿no? Porque esto de la corrupción es algo. Yo tengo aquí un artículo de abril del 2017, ¿no?, que se hace alusión al fraude de Carabineros, las cuentas de Pinochet en el Banco Rix, los latrocinios con los tanques Leopard, los cohetes Rayos, las fragatas, los aviones de combate negociados en las sombras, los containers despachados de FAMAE cargados con cocaína disimulada entre repuestos mecánicos, la ley reservada del cobre, los fraudes de los altos mandos para apropiarse de bienes públicos, lo correspondiente a SEMA de doña Lucía Iriart, ¿no?, las leyes secretas constituidas por 110 decretos, de los cuales 98 han sido destinados a legalizar transacciones económicas ilegítimas, tales como pago de comisiones, coimas, abultamiento de saldos, de cuentas corrientes de comandantes en jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso yo lo podría interpretar, no yo, sino que creo que es así efectivamente, como la negociación que se hizo al final de la dictadura entre el gran empresariado, las Fuerzas Armadas y los dirigentes de la Concertación, para dejar en la impunidad los crímenes de violaciones de derechos humanos, mantener la Constitución y el sistema económico que se había impuesto por la fuerza, ¿no? Por lo tanto, la solución a la corrupción en las Fuerzas Armadas tiene un carácter político. Las Fuerzas Armadas tienen que estar supeditadas al poder político. Porque por más que se denuncie la corrupción, les resbala, ¿no?, y siguen en las mismas condiciones. Porque el acuerdo, para decirlo de manera bruta, entre la Concertación y las Fuerzas Armadas fue que dejaran de matar pero que sí podían seguir robando. Y eso es lo que han hecho con toda tranquilidad, ¿cierto? Porque los dirigentes políticos, los gobernantes, se han hecho cómplices de esta corrupción. Eso yo creo que es importante señalarlo y contextualizarlo, ¿no? Te reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento también, y puedes contar con nuestro respaldo en las circunstancias que se
se puedan dar al respecto. Gracias. Gracias. Gracias, Herbie. Carlos González. Rafael, la verdad que te felicitamos fraternalmente. Es impresionante la exposición. Habíamos tenido la oportunidad de ver Informe Especial y otros programas de televisión donde te vimos participar, pero ahora lo que vimos fue una línea conductual y una línea de funcionamiento de un proceso largo, ¿no? Son varios años, ¿no? Y es evidente que en ese proceso cada vez quedan más como patriotas y cada vez quedan como antipatriotas los otros. Porque si bien es cierto, si un gerente de un banco se roba al banco, comete un desfalco, bueno, es un delincuente, puede ir preso. Pero lo que acotó hace poco otra persona, un alto mando, un oficial de alto grado de las Fuerzas Armadas pasa a ser antipatriota, pasa a cometer traición a la patria, porque está en unas condiciones especiales, tiene un trato especial, tiene un sueldo especial, tiene un montón de cosas especiales en base precisamente a eso, que él está dispuesto y pone su vida al servicio de la patria en la defensa ante un eventual ataque extranjero. Y si él está robando plata, ¿de quién estamos hablando entonces? Lo terrible es cómo funciona todo este andamio que permite ese grado de corrupción, que permite ese grado de pérdida total de la ética, que, bueno, según los cálculos, creo que en el caso de los carabineros había algo así como 15 generales que salieron volando por los desfalcos, por los robos, según el libro de Mauricio Weber, ¿no? Y la otra información que salió después. En el caso del ejército, con esto de que el ejército le compraba pasajes en primera clase y los cambiaban por turística y se quedaban con la diferencia de la plata. O sea, estamos hablando de un pillaje, de una ratería, de un nivel ya bajísimo, ¿no? Es evidente entonces, como conclusión, que, bueno, algo huele muy mal, como dice Hamlet, ¿no? Es algo muy malo esto es muy malo, y que siga de mal en peor. Creo que nosotros deberíamos de esforzarnos al máximo de generar las condiciones para no dejar esto a los especialistas. No pueden quedar los especialistas en Fuerzas Armadas en la parte de la Constitución que les toque a ellos. Tiene que volver, yo diría, la racionalidad, la ética, la base mínima de funcionamiento de una organización con estas características. Hasta aquí es nuestro límite como sociedad, que financiamos a un altísimo costo unas Fuerzas Armadas que son una de las más potentes de América Latina y que no debiera serlo quizás en lo más importante, en lo humano, en lo ético y en lo moral. Ahora, la conclusión que tú sacas al final deja una preocupación mayúscula, que nosotros no entendemos cómo grandes especialistas, gente que hace editoriales, que hace columnas en los diarios, nunca lo han tocado. Si hay altos mandos en las Fuerzas Armadas de Chile que les gusta el dinero y que son proclives a quedarse con unas platas de las características estas de los viajes, bueno, los sistemas de inteligencia de nuestros potenciales adversarios, que yo no lo creo, pero podría ser, es cuestión de que le pasen plata nomás y consiguen todo. O sea, la debilidad es total. O sea, ¿qué poder puede tener la civilidad para controlar toda esta corrupción tan terrible, ¿no? Realmente espeluznante. Ahora, en este contexto, el hacer esto, creo que la base está en que durante toda esta pseudo-democracia, los militares han estado haciendo como que obedecen y los civiles han estado haciendo como que mandan. Acá queda como una fotografía a todo color. Es así. No hay otra explicación. Jamás se ha metido la civilidad. La civilidad hace como que manda nomás. Es lamentable. Pero, ¿qué sigue ahora? Bueno, nosotros como organización debemos trabajar mucho más y mucho más fuerte para meternos de fondo en esto de las Fuerzas Armadas y la nueva Constitución. Eso.
Gracias, Carlos. Yo quisiera hacer un más breve comentario, digamos, en el sentido de decir de que yo entiendo que estos procesos son multicausales y multidimensionales, o sea, tienen que ver muchas causas y están involucrados muchos aspectos. Yo quisiera poner, reconociendo eso, el acento en uno de ellos, que es la impunidad. O sea, yo creo que la impunidad que se arrastra desde el golpe de Estado, incluso desde antes, podría decir, pero básicamente ha generado, ¿verdad?, una cultura de impunidad. O sea, en ese sentido, mientras más poderoso, más impunes eres, ¿ya? Entonces, todos estos procesos son procesos también de acumulación de poder para asegurar la impunidad. Y así vemos que atraviesa toda la sociedad, o sea, la impunidad de los ladrones, de cuello blanco, la impunidad de los crímenes de los hijos de los ricos, por ejemplo, el Carlos Larraín con su hijo que atropelló y mató a una persona conduciendo en estado de ebriedad, ¿verdad? Los corruptores de la política, los de Penta, ¿verdad? O sea, la regla es para los poderosos la impunidad, ¿ya? Entonces yo creo que hay que también, además de un conjunto de elementos como técnicos y prácticos, reinstalar una cultura, ¿verdad?, de la responsabilidad de los actos que cometen. Eso. Pablo Ruiz, ¿vas a decir algo? Bueno. Brevemente, tomándome de lo que dice Carlos, nosotros hemos hablado con la mayoría de los ministros de defensa y creo que la única honesta que nos tocó alguna vez fue la exministra Vivian Blacklock, que nos dijo, yo no puedo ordenar al ejército que retire las tropas de la Escuela de la América, solo puedo sugerir. Y en general, la mayoría de los ministros poco conoce cómo se manejan las Fuerzas Armadas, solamente firman las autorizaciones y tienen poco conocimiento. Y ahí, bueno, mi pregunta, sé que han habido varios intentos de conversar con los ministros de defensa y creo que todos han sido fallidos, Rafael. Entonces, tu opinión sobre esto, sobre si los ministros de defensa debieran tener mejor preparación para asumir un cargo de tan alta responsabilidad y no ser simplemente un cuteo político donde ponen a cualquiera en un área que es súper sensible y efectivamente creo yo que no tienen una capacidad profesional para dirigir a las Fuerzas Armadas y sigue habiendo como mucho miedo a enfrentar a las Fuerzas Armadas y tomar decisiones desde el poder político. Eso, Carlos. Eso, o sea, como el desborde ahora que lo ponen para impedir el fuego amigo. Rafael, te ofrezco la palabra. Recordarte un poco de que ha habido comentarios, propuestas y preguntas incluso en el chat para ver si alguna de ellas por lo menos pudiera recogerla. Adelante, por favor. Sí. Bueno, lo que dice Pablo al final es muy cierto. No sé por qué sigue existiendo temor de parte de los ministros. Yo creo que, mira, no voy a revelar la identidad, pero en septiembre del año pasado, un diputado de derecha, RN, me dijo, oiga, ¿cómo el ministro de Defensa no hace nada con su caso? ¿Qué le sabe la inteligencia militar al ministro? O sea, a ese nivel estamos hablando, quizás hay que poner a alguien que no le sepa nada, que no le puedan investigar, no sé, bueno, quizás todos tenemos algo oculto, pero aquí es un temor que yo no me lo explico. Bueno, y por eso destaqué tanto la acción del ministro Gómez y la presidenta Bachelet, decirles que no por escrito al general Oviedo, no voy a llamar a retiro al capitán Harvey y usted haga una nueva junta de generales para reintegrarlo. Pero ¿saben qué pasó? Yo les voy a decir qué pasó. El 12 de abril del 2018 se hizo una junta al único efecto, no sé si me escuchan o no. ¿Se escucha bien, Alicia? Sí, sí. Sí, ya. Se hizo una junta de generales el 12 de abril esto insisto, no hay nada que yo les pueda decir a ustedes que no lo tenga documentado. El 12 de abril de 2018 se hizo una junta de generales
para someter a votación la orden del ministro Gómez. O sea, si es que cumplían reintegrarme o no. Menos mal que la votación fue por mayoría, pero eso quiere decir, cuando me notifica el general Alfonso el 14 de abril del 2018, yo le pregunté, oiga, esta resolución que dice por mayoría, significa que hubo generales que no estuvieron de acuerdo con la orden del ministro Gómez. Sí, claro, dijo, sí, así mismo. Entonces eso ya es no entender nada, nada. Esa deliberación, esa sedición, don Nelson Caucoto se lo dijo al ministro, eso sí que es sedición. Incumplimiento de deberes. Es impresentable. Algunas otras cosas que comentaron recién. Hay militares que no han entendido que la lealtad de un militar es para con la Constitución y las leyes. La manifestación de la voluntad soberana, es decir, del pueblo, manifestado en la ley. Eso. Y no con el comandante de turno. Algunos entienden, no, que yo voy a hacer caso a mi general, porque mi general es mi general, yo doy un riñón por mi general. No, si el general no va a hacer nada cuando esté en problemas. Nada. Ahí tenemos en Punta Peuco todos los que pensaron que había que hacerle caso a mi general. Y no a la Constitución y las leyes. Ahí está, un ejemplo cualquiera, ¿no? Otras cosas, sobre lo que nombraban ustedes, de los viajes. ¿No? El comandante en jefe actual tiene la desfachatez de decir que los sobresueldos de los viajes y que le pagaban el viaje más caro en primera clase, pero él lo cambiaba y se quedaba con el resto de los miles de dólares. Todos lo hacían. Era una práctica generalizada. Falso. Nuevamente el general Martínez faltando a la verdad y a la fe pública. Eso no es así. Oiga, yo estuve, y después puedo conversar de eso, yo soy graduado de la Escuela de la América. Estuve en la Escuela de la América. Estuve en Bosnia, en Inglaterra, en Haití, en Honduras, Guatemala, Ecuador y Argentina. Tengo más comisiones de servicio al extranjero que un general. Nunca tuve contacto directo con la empresa de turismo. De hecho, yo tengo calidad de denunciante con la ministra Rutherford, no de denunciado. Y el comandante en jefe tiene la desfachatez de decir públicamente que era una práctica generalizada. Tanta desfachatez tiene el comandante en jefe actual, que contrató a uno de los mejores penalistas de Chile, que es Jean-Pierre Matus, que se pasó al lado oscuro. Y lo tiene de asesor hace 2 años. 2 años lleva trabajando este señor, y tan bueno fue el ofrecimiento del general Martínez a Jean-Pierre Matus, que dejó de ser integrante de la Corte Suprema, abogado integrante, renunció, y se fue al lado del comandante en jefe, ahí, de Perro Faldero, al lado, asesorando a mi general. 4 millones de pesos mensuales. 4. ¿Por qué? Para justificar todos los fraudes que quiere justificar Martínez. Nada más. Eso por un lado. Lo otro, comentarles también a ustedes, mire, yo tengo una medalla que se la dan algunos oficiales nomás, de la tradición militar. Tengo 5 generaciones, todas seguidas, todos generales, menos mi padre que fue coronel, y yo que dejaron hasta capitán, pero todos generales. Mi bisabuelo fue comandante en jefe, y les quiero contar esto a propósito de la contingencia, de los sinvergüenza que ha sido Oviedo y otros. Fue comandante en jefe entre 1950 y 1952, Rafael Fernández Reyes, en el gobierno de Gabriel González Videla. ¿Sabe qué? Mire, Alicia, cuando pasó a retiro mi abuelo, y después falleció a los pocos años, lo único que dejó de patrimonio, y eso está en el registro civil, lo pueden verificar. Oiga, falleció con una casa pequeña en el sector oriente y un auto. Entonces, ¿qué minuto nos transformamos en multimillonarios los generales? Y él fue comandante en jefe, insisto, una casa pequeña, una casa. Hoy día tienen 10, 20, no, una y un auto. Nada más. Y era bastante feliz el abuelo, ¿no? Mi bisabuelo. Bueno, después comentarles también sobre la Oficina de Derechos Humanos. El general Martínez dice, yo soy un general republicano, decía él en la tercera cuando asumió en 2018. ¿No? Había incluso un observador, el señor Vivanco, que celebraba que el general Martínez se haya transformado en el próximo comandante en jefe. Oiga, pero qué falacia más grande ese señor Vivanco. O lo tiene muy bien engañado o le pagaron bien. El general Martínez es el que andaba defendiendo las fotos del Mamo Contreras. Acuérdense el recurso de protección de Luis Mariano Rendón. El general Martínez apeló, dijo, no quiero cumplir la orden de la Corte de Apelaciones, me voy a la Corte Suprema, porque quiero mantener la foto del Mamo. ¿Es un general republicano?
No. ¿De qué estamos hablando? El general Martínez también sacó un comunicado, acuérdense, en octubre del 2018, cuando le hicieron el acto homenaje a Krasnov, ¿se acuerdan? El coronel Villarroel y el coronel Krasnov, ¿se acuerda perfectamente, doña Alicia, por supuesto? Sí. Bueno, comunicado oficial del ejército. Los coroneles Krasnov y Villarroel van a ser desvinculados con las máximas sanciones. Falso. Tengo las 2 hojas de vida del coronel Krasnov y el coronel Villarroel. Los 2 se fueron en lista 1, voluntarios, con todos sus derechos y beneficios de pensión, de desahucio. Les siguieron pagando 4 meses después de retiro. Ninguna sanción. Lista 1, muy bueno, de excelencia. Pero el comunicado oficial dice las máximas sanciones. Falso. Bueno, ¿qué más? ¿Para qué hablar el comandante en jefe cuando, ¿se acuerdan cuando se le filtró un audio que habló una serie de estupideces en la escuela militar? Bueno, dijo, hay que defender con dientes y muela las pensiones. ¿Qué es una amenaza? Bueno, también dijo, entre otras cosas, después me denunció a mí, dijo que yo había sido el que había filtrado el audio. Oiga, si el comandante en jefe estaba cometiendo delitos, o sea, cualquiera debería haber denunciado al comandante en jefe por las estupideces que habló en esa ceremonia. ¿Por qué nadie lo hace? Por las consecuencias. Y comentarles algo ya desde lo humano. Bueno, yo presenté 19 propuestas escritas de más de 20 hojas para que se formara una oficina o departamento de derechos humanos del ejército. Por supuesto que me miran este tipo, digamos, Don Quijote o que se cree, digamos, está un poco loco, ¿no? Presenté 19 propuestas escritas desde el 6 de junio del 2018 al 31 de marzo del 2020, pidiendo audiencia con el comandante en jefe para exponer en detalle. ¿Y sabe qué? No buscaba nada más que tener un poco más de unión nacional. Un poco más de unión. ¿Por qué no celebrar el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre? Yo estoy seguro que doña Alicia no tendría ningún problema en ir a una conmemoración conjunta, algún acto reivindicatorio, ¿no? O quizás el 30 de agosto, el Día del Detenido Desaparecido, el 30 de octubre, el ejecutado político, hacer algún acto, algo, prender una vela. Oye, si hay que reconocer las cosas malas también. No le interesó al comandante en jefe, no le interesa. No le interesa. Y en eso les quiero contar lo último. Bueno, siempre se habla que las agrupaciones si estamos en el tiempo, me dicen, no. Siempre se habla que las agrupaciones de derechos humanos tienen un poco de odio y quieren venganza. Bueno, yo quiero dar fe que no es así. Y les quiero contar algunas cosas específicas. Muy breve. El 2007 yo estaba como observador en Bosnia, en el conflicto bosnio, en la frontera. Y nos reúne a los que estábamos de observadores, que éramos como 10, nos reúne el coronel, jefe de la misión. Nos dice, miren, va a venir la embajadora concurrente, que es de Hungría, pero concurrente en Bosnia, nos va a venir a visitar, a nombre de la presidenta, y ella tuvo una historia compleja con el ejército, así que puede ser que ni nos salude, que nos trate mal, ¿eh? Que nos mire feo, y que nos tenga resentimiento. Esas fueron las palabras del coronel Lira. Resultó ser que era doña Carmen Hertz. Cuando llega doña Carmen Hertz a visitarnos a Bosnia, en representación del gobierno, bueno, hubo honores de reglamento y nosotros con la misma tenida de combate y armamento, la misma tenida de combate y el mismo armamento con el que dieron muerte a su pareja. Y ella tuvo la entereza, la grandeza y la nobleza de saludarnos uno por uno, con muy buena cara, preguntando cómo estábamos, sin ningún tipo de resentimiento. Esa es la grandeza que tiene esta gente. Mire, después, cuando fui a hablar con don Nelson Caucoto el 2015, me dijo, mire, voy a hacer una excepción para llevar su causa. Y si no fuera por él, estaría preso. Así de simple. Después, y me habrían dado de baja el 2016, no el 2020, por don Nelson. Después, cuando fui a jurar como abogado a la Corte Suprema, son cosas simbólicas, por eso se las quiero decir, aquí no hay odio, hay tendencia a querer buscar verdad y acercarse a la gente. ¿Sabe quién me acompañó? Una amiga mía, me acompañó a jurar a la Corte Suprema, doña Mónica Araya. Iba con su tarjeta, con sus familiares detenidos desaparecidos acá, en el pecho. Y yo, vestido de gris, con el mismo uniforme alemán,
de los que mataron o hicieron desaparecer a sus familiares. Y ella con una grandeza y una nobleza impresionante. Y finalmente doña Alicia me recibió en su oficina, en la oficina de la agrupación de familiares ejecutados políticos. Yo fui de uniforme en el 2018. Mire, quizás que desatinado haría uniforme, pero ella me recibió sin ningún problema. Y conversamos. Entonces no hay odio, no hay afán de venganza. Se puede haber reconciliación sin ningún problema, pero lamentablemente la parte más afectada, que son las agrupaciones de derechos humanos, no tienen ningún problema en este acercamiento, y son los otros, los que no han sido afectados, los que tienen sed de venganza, ¿no? Y no quieren reconciliación. Eso como reflexión final, ¿no? No sé si se escuchó algo, ¿no? ¿No? Se escuchó todo perfectamente. Lo que pasa es que seguramente Yo escuché todo también. Estamos un poquito golpeados, eso es. No, bueno, quedamos pendientes. Dígame usted. Hay algunas preguntas en el chat, no sé si las puede ver Rafael. Una de las ideas que tenemos nosotros que una de las tantas que hay que democratizar las Fuerzas Armadas y que cualquier hijo de nuestro pueblo pueda llegar a ser general sin que haya esta separación entre la escuela militar superior y la escuela de suboficiales y bueno, los conflictos que todavía se están usando. Y efectivamente que haya, todos tengan acceso y también sea gratuito. Actualmente hay que tener mucho dinero para llegar a la escuela militar y solamente una élite puede acceder a eso como carrera. Lo segundo, mi opinión personal es que hay que hacer una profunda depuración de las Fuerzas Armadas. Muchos de estos generales acusados de corrupción vienen de la antigua escuela de la América, donde le enseñaron cosas negativas, desde asesinar hasta robar. Eso es parte un poco de una vieja doctrina que hay que erradicar de la Fuerzas Armadas y, por supuesto, enfatizar en la educación de los derechos humanos. Esa es una idea y también un poco cambiar un poco la mentalidad sobre el enemigo. O sea, nosotros a veces creemos que los argentinos, que los bolivianos, que los peruanos, pero más que seguir alimentando esa mala idea, hay que fortalecer los lazos de amistad, de solidaridad y que América Latina sea una zona de paz. Los únicos que ganan con la idea del enemigo son las grandes industrias militares, que Chile gasta una inmensidad de recursos en armamento, que bien podría ir destinado a cuidar a nuestro propio pueblo. ¿Qué opina? ¿Le digo algo? Sí. No, mire, yo estoy de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Se escucha, ¿no? Sí. Claro, falta Patricio, Derby, Carlos, Pablo y Alicia, falta, y lo que una de las cosas que propongo también en la Oficina de Derechos Humanos es hacer formación en derechos humanos. Si aquí no hay información. Yo hablaba con oficiales cuando estaban en servicio activo, no hace mucho, y me decían, ¿en serio, mi capitán, hubo militares que violaron mujeres? Porque yo le creo, me dijo que hubo fusilamientos, quizás apropiaciones indebidas, pero violación no. No, dije que sí. No, y yo le dije, y además, oiga, mataron niños. O matamos niños. No, mi capitán, eso no es cierto. Entonces, falta, yo no sé que hay unos protocolos que no permiten conocer más de las causas y también por respeto a las víctimas. Pero falta más formación en eso. Oiga, hay un solo militar que desde que se creó el Museo de la Memoria el año 2010 ha ido a visitar el Museo de la Memoria. Uno solo. ¿Quién habla? Nadie más.
Y no significa, oiga, transformarse en un padre de los derechos humanos, no. Significa, bueno, entre paréntesis, lo que hizo el ministro Espina, aparte de dar de baja, con pasarme a retiro, dar de baja al único denunciante de corrupción del Milico Gate. Bueno, aparte de eso, dio de baja al único oficial de línea de la escuela militar que es abogado, no hay nadie más. Y formado en Derecho Humano, yo hice la práctica en Derecho Humano, no hay ningún militar que haya hecho la práctica de Derecho, de abogado en Derecho Humano, 6 meses, y además diplomado en Derecho Humano en la Universidad de Chile. No hay más. Así que, en extinción, por ambos lados, ¿no? Esa es la preponderancia, sin ser autorreferente, pero esa es la preponderancia de lo que ha hecho el ministro Espina y este gobierno, que así lo temía el ministro Gómez, se lo dijo una vez a don Nelson. Nosotros no vamos a pasar a retiro en Harvey, ya lo hablé con la presidenta, pero si viene un nuevo gobierno, no sabemos qué va a pasar. Bueno, yo creo que sí sabía el ministro Gómez lo que iba a pasar, y pasó, ¿no? Entonces, claro, falta formación en Derecho Humano, totalmente. No hay. Oiga, uno de los profesores de Derecho Humano de la Escuela Militar, yo tengo el currículum de todos, ninguno sabe de Derecho Humano. Ninguno. Incluso uno de los profesores es el general, no tiene nada que ver conmigo, el general Hargreaves. ¿Se acuerdan del general que dijo que el 2006, cuando está Vivian Blanlot, justamente ministra de Defensa, y también para el funeral de Pinochet, fue el mismo año? Bueno, él dijo que él compartía la obra, que se creía Opus Dei, parece, él compartía la obra del gobierno militar y fue parte de ella. Hizo una declaración en Punta Arenas y se venía destinado a Santiago. Antes que se viniera destinado a Santiago, retiro por esas declaraciones. Bueno, ese general hace clase de Derecho Humano en la Escuela Militar, ¿no? Así que falta la formación, y eso tiene que, y como preguntan aquí varios, ¿qué tiene que haber en la nueva Constitución? Bueno, eso. Ya sea a nivel constitucional o legal, pero formación en Derecho y Derechos Humanos, eliminación de la justicia militar por completo y la obediencia reflexiva del máximo nivel constitucional, legal. Gracias, Rafael. Tenemos un par de personas que nos pidieron la palabra y vamos, dado que son los dos, les vamos a abrir. Y Yolanda, o no, perdón, José Diga. ¿Escucha? La persona que se está identificada como José Diga, que imagino que son... Mira, esta es mi sigla, es mi nombre completo. Entonces, bueno, la pregunta es lo siguiente. Mira, voy a hacer la pregunta a todos los expertos que hay, y agradezco enormemente que se haya producido este conversatorio que nos aclara muchas cosas. Yo, como antiguo miembro de las Fuerzas Armadas, que yo me retiré antes del golpe, indudablemente, y bueno, los detalles los explicaré en otro, digamos, otro conversatorio. Lo que puedo pedir, y puedo, digamos, si alguien me puede aclarar, hice una pregunta sobre, y la he ido profundizando con el tiempo, sobre la cantidad de oficiales que salen todos los años, y yo tengo muchos amigos que digamos, es de las Fuerzas Armadas, y que me han dicho la filtración que hay de cuando van a salir una cantidad de oficiales anualmente, que se filtran los exámenes para que salga una cantidad de oficiales que tienen que salir todos los años. Porque si tú te das cuenta, esos oficiales, no todos son lo inteligentes como para poder que todos salgan bien. Es lo mismo que pasa en la universidad. Cuando en la universidad salen, por ejemplo, fue un 20 o 30% que no logran pasar los diplomas. Y bueno, aquí salen todos. Y eso a mí me consta que cuando nosotros, yo estuve estudiando también, y al fin de año se filtraban exámenes para que saliéramos todos. Esa es la pregunta, y le hago esa pregunta, digamos, digamos, el general capitán que estuvo, digamos, que estuvo hablando sobre estos temas, y me gustaría saber qué piensa él, o ustedes en general, qué piensan sobre esa
cantidad de oficiales que salen y que al final se da todo esto, digamos, esas malas prácticas, porque no tienen, digamos, claridad de todo lo que aprenden en las diferentes escuelas. Eso. Gracias por la palabra. Mercedes Jerez. ¿Quién? ¿Patricio? Ya, porque... Adelante, Rafael. Sí. Ah, ya, bueno, sobre lo que dice José Viga, bueno, saludarlo y fraternalmente y comentarle, bueno, yo siempre, José Viga, me he dedicado justamente evitando acciones judiciales en mi contra, no tengo ninguna hasta ahora, de hablar de lo que puedo documentar. Y no tengo conocimiento de filtraciones de exámenes, de eso no sé. Ahora, que sean poco capaces o no, bueno, siempre va a haber una primera antigüedad, en mi curso éramos 160, yo era el 25, y tenía que haber uno que era el último también, no muy bueno para los estudios, pero aún así, yo prefiero, como decía Napoleón, ¿no? Uno prefiere un buen comandante en vez de un buen estudiante. Y yo prefiero una buena persona a alguien que sea tan brillante como Oviedo, que sacó primeros lugares en la escuela militar, en la academia de guerra, pero era un sinvergüenza. Y tenía los primeros lugares, ¿no? Así que, claro, hay una vara que medir, pero sobre esos exámenes filtrados no tengo conocimiento de eso. No. De acuerdo. Carlos González, ¿querías la palabra? No, ya. Bueno, dar las gracias muy especialmente a Rafael por este conversatorio. Yo creo que Mercedes, ya. Vamos a proceder a despedirnos agradeciendo esta instancia, diciendo también que nuestra intención es seguir generando este tipo de conversaciones porque nos parece que el tema Fuerzas Armadas es muy relevante, especialmente en nuestro país, dado nuestra historia antigua y reciente y las posibilidades que tenemos efectivamente de producir un cambio y un cambio profundo. Así que no sé si alguien más se quiere despedir, Alicia. Celeste, micrófono. El micrófono. Micrófono. Yo agradecer nuevamente el testimonio de Rafael, que es un testimonio de vida, de ética, de moral, y que ojalá muchos oficiales en este momento solidaricen y hagan presente, porque es la única forma de ir cambiando una Fuerza Armada que tiene la responsabilidad de un golpe de Estado, de, como decía bien Rafael, Tagnazo, pero también hoy día la corrupción realmente que no resiste ningún tipo de Alicia, análisis. ¿se escucha? ¿No? Sí. Perdón. Alicia, ¿estabas hablando? Y te estamos No, me despedí. Ah, ya, está la despedida. Ya. Patricio, Sí, me quiero despedir también. Gracias, Rafael, por tu intervención. Es excelente, nos ayuda mucho en nuestro trabajo para preparar todo el material que necesitamos para ganarnos a la futura Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, como se llame. Ahí nosotros vamos a meter todo el tema Fuerzas Armadas y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que no sea algo de especialista, sino que sea precisamente participación del pueblo. Ahora, obviamente que sería ideal que así como luchamos por la educación gratuita y de calidad para todos, que también sea para las Fuerzas Armadas, y el que llegue a ocupar un cargo, llega porque tiene la vocación y tiene los conocimientos y la capacidad, no por las lucas que tenga. Eso, un abrazo y éxito en lo que estás. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos, como se dicen ahora, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima seminario, panel, conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecido a todos y como José diga, me agradezco infinitamente a todos los presentes y excelente conversatorio y espero participar la próxima vez. Muchísimas gracias por todo lo que he aprendido hoy día. Ok. Muy bien. Chao.